las 8:35 y recibimos ahora al economista Víctor Alburquerque, director de análisis sectorial de la consultora Apoyo. Señor Alburquerque, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Buenos días también, Omar. Imaginamos que como consultor habrá prestado mucha atención a lo que los equipos técnicos de los dos partidos que están postulando la segunda vuelta dijeron el domingo pasado. ¿Qué conclusiones ha sacado respecto a la viabilidad de las propuestas que se formularon en esa ocasión? La principal conclusión creo que sería compartida por la opinión pública. Creo que quisimos escuchar más, todos de parte de ambos equipos, aterrizar mejor las ideas ante las demandas ciudadanas muy legítimas que se plantean en un contexto tan duro por el de la pandemia y que ha tenido implicancias económicas tan severas. En esta última recta hemos visto que el tema de las AFP, ¿no?, del sistema de pensiones, en realidad ha entrado al debate público. Hemos escuchado varias versiones porque había, digamos, lo que decía el candidato Pedro Castillo durante el primer debate de eliminar las AFP. Se habla de crear un banco de los trabajadores, pero ya algunos voceros dicen que no se va a tocar los fondos privados. ¿Cuál es la impresión que te causa, Víctor? Y también del otro lado, porque algunas ideas se han soltado desde el lado de Fuerza Popular. Sí, efectivamente, estas contradicciones o correcciones posteriores para tratar de acotar el tema de los cambios que se podrían plantear sobre el sistema, generan, creo, preocupaciones muy válidas en todos. No solamente estoy hablando en términos de los actores que gestionan los fondos de pensiones, sino sobre todo de la población. El hecho de que esté garantizado el acceso a los fondos individuales de las personas y que estos no puedan ser expropiados, creo que es una preocupación muy legítima para todos. Y desafortunadamente la evidencia internacional en nuestros países vecinos nos dice pues que hay varios mecanismos por los cuales nuestros fondos pueden ser mal utilizados. Sucedió en Argentina. Los fondos pasaron a un sistema también público, con la promesa de que cuando se jubilen los argentinos les van a dar ese dinero. No lo saben, no saben si eso va a ocurrir realmente. Cuando uno mira los indicadores de la economía argentina, todos indican que las pensiones que van a recibir van a ser muy pobres. Y en el caso boliviano, por ejemplo, lo que sucede es que si bien no se expropian los fondos, sí de alguna manera se establecen medidas para que las AFPs inviertan mucho comprando lo que se podría llamar papeles del Estado peruano, sí, bonos del Estado boliviano en ese caso, que ofrecen una menor rentabilidad que si le permitieran a las AFPs invertirlo realmente en oportunidades en el sector privado que les pueden garantizar mejores flujos de fondos. Entonces, hay varias maneras en las cuales desafortunadamente se pueden ver afectados nuestros fondos y eso es un riesgo y una preocupación muy válida. Sí, entre los temas económicos que preocupan a los electores, quizás el más importante es el empleo, puesto que es el sector económico que ha sufrido más de la pandemia. Se habla de varios millones de peruanos que han perdido su empleo bruscamente y que no han sido compensados suficientemente ni con los bonos ni otros mecanismos. ¿Qué propuestas se han hecho que sean, según usted, viables para activar la economía orientadamente a la creación de puestos de trabajo? Lo que hemos escuchado es básicamente un mayor reforzamiento por el lado de más bonos, en el caso del Partido Perú Libre, creo que ha sido el énfasis principal de las ideas, y en el caso de la creación de puestos de trabajo, todo indica que apuntan a dar un mayor empleo en el sector público. Con lo cual puede significar un riesgo. Recuerden que para que el Estado dé trabajo necesita tener recursos y esos recursos provienen del sector privado. Entonces, si no se impulsa el sector privado, realmente no tiene mucho sentido esperar que haya un impulso suficiente por el lado de la creación de trabajos en el sector estatal. Con los riesgos que también eso implica, que hemos visto en el pasado, cuando las planillas públicas se incrementan de manera vertiginosa y al final pone eso en riesgo las cuentas del Estado. Eso es por el lado, yo diría,
del lado de Perú Libre. No he visto nada relevante que realmente ataque los problemas de fondo que le preocupan a la gente. Y en el caso de Fuerza Popular, creo que también les faltaba aterrizar mucho más sus ideas en términos de impulso al sector privado. Se entiende, sí, el sector privado genera el 80% de la economía, la mueve el sector privado, desde las grandes empresas hasta los pequeños emprendedores, son los que generan los puestos de trabajo, y más allá quizás de algunas medidas que están relacionadas con financiamiento para apoyar quizás a muchas empresas, pequeñas empresas que han estado muy golpeadas por la crisis. Creo que lo que principalmente quieren escuchar, un tema que creo que también ha sido muy poco tocado, es el proceso de cómo acelerar el tema de la vacunación finalmente, porque eso va a permitir que las restricciones operativas para muchos sectores se vayan levantando. No se puede hacer mucho mientras tengamos niveles de aforo tan bajos en diversos negocios. Ahora, Víctor, de ambos lados escuchamos una serie de propuestas que te pregunto, no sé cuán viables sean teniendo en cuenta el limitado espacio fiscal que tenemos, es decir, teniendo en cuenta que no hay plata, pues no hay plata porque venimos de una crisis tremenda, los ingresos del país se han caído, tenemos un déficit, estamos endeudados, entonces uno escucha propuestas de un lado, de otro lado y la verdad que uno se pregunta, a ver, ¿hay plata para financiar todo esto o cómo, de dónde va a salir la plata? En estricto, hemos consumido buena parte de nuestros ahorros, la parte más líquida que teníamos, la que podíamos usar rápidamente, la hemos ido consumiendo. Ha sido un golpe brutal, eso ha sido muy evidente, y en todo caso, lo que sí nos deja de años de haber tenido cierta disciplina fiscal, haber sido consistentes, ¿no? Y no haber hecho quizás lo que hicieron otros países como Ecuador, como Venezuela, como Argentina, que entre comillas se comieron la vaca, ¿no? No guardaron pan para mayo y hoy día sufren mucho las consecuencias de haber tomado muy mal esas decisiones económicas. En el caso peruano, usamos nuestros ahorros, pudimos haberlos usado de mejor manera, ¿sí? Eso es evidente. Yo siempre me puse, por ejemplo, a la construcción de una refinería como la nueva de Talara, 5.000 millones de dólares que se han usado ahí. Imagínense eso implementado en el sector salud, educación. Imagínense eso en términos de camas UCI, hospitales, colegios, y no necesitábamos una refinería, eso lo podía hacer el sector privado claramente. Entonces, por ese lado, creo me parece que hemos usado también muy mal los recursos, más allá de todos los problemas de corrupción tan duros que hemos pasado. Y en todo caso, hacia adelante, si algo nos ha dejado haber sido disciplinados fiscalmente, es que tenemos acceso al crédito en los mercados internacionales. Perú tiene credibilidad en los mercados internacionales y puede conseguir el financiamiento a tasas de interés bastante bajas. En la región, básicamente, solo Perú y Chile tienen un nivel de competitividad que les permite tener tasas de interés bastante bajas y créditos que nos pueden dar a muchos años, ¿no? Entonces, pero para mantenerlo, para tener esos accesos, necesitamos también seguir aplicando políticas serias, ¿no? Saber que Perú repaga sus deudas y que no gasta los recursos de manera arbitraria más bien los enfoca en temas productivos, en temas que van a generar al final lo que preguntaba Fernando, empleo, ¿no? La infraestructura, por ejemplo, permite eso, una generación. El sector construcción es el mayor generador de empleo en el Perú, en Afganistán, en cualquier lado. Entonces, impulsar eso es crítico. Usted ha dicho credibilidad propia de un país que paga sus deudas y que no usa sus recursos de una manera improductiva. Pero se está hablando en ambas partes de poder ampliar el límite de la deuda, tema en el que hemos sido austeros y prudentes, hasta el punto de que tenemos la ratio deuda PBI entre las más bajas de la región. ¿Cuál es el margen hasta el cual se puede llevar la deuda externa de manera que sea razonable y que sea garantizado poder pagarlo con los índices previsibles de recaudación? Nos contesta esta pregunta, por favor, después de una breve pausa. Queda el tema pendiente, entonces, del juego posible con nuestra deuda pública.
las 8:47 de la mañana. Estamos conversando con el economista Víctor Alburquerque, director de análisis sectorial de apoyo consultoría, sobre las propuestas que han lanzado ambos candidatos, que el día de mañana justamente van a tener este debate, y esperamos escuchar más propuestas y más explicación sobre las propuestas. Y Fernando dejaba planteada pues una pregunta sobre la mesa que tenía que ver con la deuda pública, porque para poder financiar una serie de medidas que están queriendo empujar ambos candidatos, muy probablemente, Víctor, el país se tenga que endeudar más. Perú ha tenido, como bien señalaba Fernando, una deuda en relación a su PBI relativamente baja si lo comparamos con otros países de la región, países similares al tamaño de nuestra economía. ¿Cuánto es el espacio que tenemos, ¿no? ¿Cuánto nos podríamos endeudar sin que, no lo sé, los inversionistas empiecen a levantar las cejas, empiecen a prender algunas señales de alarma? Excelente. Primer punto, Fernando, Omar. Creo que es bueno explicarle a quienes nos ven y nos escuchan por qué es importante esta variable para sus propias decisiones, Así tanto en sus hogares o en sus pequeños negocios. El principal factor es cualquier cambio, digamos, incremento en perspectiva negativa de la deuda de un país, de un gobierno, al final termina trasladándose sobre los riesgos que cada una de las empresas y personas tienen en ese país, en términos de costarles más un crédito, por ejemplo, en el largo plazo. Es decir, para quien está, por ejemplo, una pareja joven que está pensando en adquirir un crédito hipotecario en los siguientes años, y ese ratio de deuda como porcentaje del PBI, ese mayor endeudamiento del Estado comienza a subir de manera peligrosa, pues los inversionistas, los bancos, van a ver un mayor riesgo en el Perú y por tanto van a trasladar esa percepción de riesgo a exigirle a la gente pagar una mayor tasa de interés. Entonces, eso es lo que sucede aquí y sucede en cualquier parte del mundo. Entonces, ese es creo que lo que tenemos que tener en cuenta, de que nos afecta a todos realmente. Otro tema, perdón, adelante, señor Alburquerque, adelante. Ahora, dicho eso, ¿cuál es el impacto que digamos puede tener el tema de cambios? Creo que eso se ha dado un cambio importantísimo a raíz del COVID. Hasta antes del COVID nosotros teníamos un nivel que estaba por debajo del 30%, ese ratio de deuda como porcentaje del PBI, muy manejable, muy en línea con Perú y Chile, los más bajos en la región. El COVID movió eso para todo el mundo, ¿eh? En todos los países los niveles de deuda se dispararon. Entonces ya no podemos hablar de manera práctica de que nuestros ratios originales, digamos, tenemos que volver o converger rápidamente a eso. Se entiende, en el mundo financiero en general se entiende que va a haber una mayor presión. En el caso peruano creo que podemos manejarlo a un nivel que puede llegar a un ratio del 40% como porcentaje de la deuda. ¿Cuándo me preocuparía? Particularmente si es que esos ratios comienzan a subir no a niveles de 40, sino de 50% del PBI, si comenzamos a endeudarnos mucho y a usar esos recursos, como les decía anteriormente, quizás no en obras, sino quizás en pagar pues salarios, transferencias, bonos. Eso sería preocupante, porque cuando ha sucedido eso en el barrio, es decir, en países como Bolivia, como Ecuador, como Argentina, ahí es cuando los gobiernos se preocupan, porque ya no les quieren prestar desde afuera, o les quieren prestar a tasas de interés muy altas, y ahí comienzan a mirar los ahorros de la gente, por ejemplo, ¿no? Entonces, o comienzan a ver cómo ponerles mayores impuestos a empresas y también a los hogares. Ha mencionado un tema delicado usted, que es la situación de los estados que comienzan a ver de dónde pueden sacar dinero cuando los mercados internacionales les cierran las puertas. Y ese problema, ese riesgo lo tenemos en el Perú con los fondos de pensiones. Entonces yo quería que nos explique qué es lo que ha escuchado usted en ambos candidatos respecto del futuro de nuestro sistema previsional, tanto el público como el privado, lo cual tiene un impacto sobre la vida de las personas ancianas, pero además tiene un impacto también sobre la capacidad de financiamiento que esos fondos tienen. Explícanos ambos aspectos, por favor. Sí. En común en ambos candidatos ha estado ausente, creo, un tema muy importante. Cuando hablamos de los fondos de pensiones, finalmente estamos hablando de alrededor, solo actualmente, de 1 de cada 5 trabajadores que cotizan realmente en el sistema de pensiones privado, por ejemplo. Y se habla mucho de eso, y se concentra mucho en eso, y nos olvidamos de los otros 4 trabajadores que no tienen, en términos estrictos, digamos, la promesa de tener una pensión
para los que quieran jubilar. Ese es el gran tema. Creo que nos concentramos mucho en el factor del tema privado. Se habla de los retiros de los fondos que se van a comenzar a dar ya a partir del siguiente mes y todo, y no nos concentramos en ver qué propuestas, y eso ha sido ausente realmente, se da para poder darles un mayor nivel de acceso a una jubilación digna en el caso de la gran mayoría de trabajadores. He visto algunas intenciones, pero que no han sido desarrolladas de manera clara en términos de que exista algún tipo de financiamiento público-privado para la promoción de estas pensiones. Creo que es un camino para empezar, pero creo que al final concentrarnos solamente en el aspecto privado, lo que se está viendo, creo que es un error, y que creo que el riesgo, en todo caso, que representa eso para el uso de los fondos es terrible, ¿no? Es terrible en términos de que podemos ver muchas personas que quizás van a tener que pasar, por ejemplo, si miramos la propuesta del señor Castillo, a un sistema público común, con un fondo común en el que uno ya no controla sus aportes, y esos aportes terminan pasando a una caja de todos, y que finalmente nadie te garantiza cuál va a ser el nivel de pensión que vas a recibir, que no esté en función sobre todo del esfuerzo que has tenido tú a lo largo de tu carrera laboral, ¿no? Bueno, entonces, y sobre todo, que es una amenaza tremenda. Sobre todo la libertad de poder decidir, bueno, si usted se quiere quedar en una AFP, que se quede en una AFP, ¿no? Es decir, la posibilidad que tenemos también los afiliados de poder decidir sobre el futuro de nuestras pensiones. Sí, Omar, solo en ese caso diría que lo único que creo que puede ser interesante seguir viendo cómo se evalúa es el tema de que hay una mayor competencia, ¿no? Tú mencionaste el tema de las AFPs, de decidir efectivamente que puedan haber más competidores, más bancos, más instituciones, que abrir la cancha siempre, ¿no?, va a ser buena, claro. Siempre va a abrir la cancha. Eso creo que es muy bueno. Ahora, otra de las propuestas del candidato Pedro Castillo que ha servido para la polémica, para el debate, tiene que ver con esta que lanzó en el debate de Chota, ¿no? La sustitución, la famosa sustitución de importaciones, que ustedes tendrán memoria, pues en los países donde se aplicó fue de alguna manera un fracaso. Le pediré que explique qué implica la sustitución de importaciones y si es viable o qué impacto puede llegar a tener sobre los precios al consumidor, sobre el bolsillo de las familias peruanas. Perfecto. En un mecanismo de sustitución de importaciones, lo que se busca es, si hay productores locales, es decir, nacionales, que pueden ofrecer determinado bien, y no se pregunta a qué costo, si son igual de competitivos que los precios de los productos importados, basta que alguien produzca eso acá, eso genera que al producto importado se le ponga un impuesto que se le llama arancel, un impuesto más alto, que evita que de alguna manera ese producto ingrese al mercado peruano, porque ya con el impuesto sería tan caro que no te quedaría otra que comprar el producto local peruano. Lo que sucede en la práctica con ese tipo de esquemas en el mundo es que esas industrias locales protegidas terminan finalmente dejándose de estar ahí. No tienen ningún incentivo a ser más eficientes, a mejorar la calidad de sus productos, porque dicen que ya tengo un mercado cautivo, porque le han puesto un impuesto a mi competidor, al extranjero, y ya no va a poder de alguna manera entrar a competir con mi propio producto. Eso ha sucedido en el caso peruano, hemos vivido eso durante los 70s y 80s. Para darles un ejemplo muy puntual, hoy día hasta comienzos de los 80s en el Perú teníamos algo de industria automotriz. Algunas pocas empresas fabricaban carros. Si ustedes querían comprar un carro en aquel momento, tenían que entrar en una lista de espera, porque las plantas eran tan chiquitas que no abastecían a todo el mercado. Y los precios eran tan altos de esos carros que lo que generaba era un mercado de autos usados con precios artificialmente altos. Entonces, si ustedes querían comprarse un escarabajo, un Volkswagen de aquella época, que tenía 20, 25 años, por ejemplo, ya de uso, ¿sí?, podía costarles eso $20,000, $25,000 fácilmente, un carro usado de esas características. ¿Por qué existía eso? Porque no había, digamos, la libertad de poder importar un vehículo nuevo con mejores prestaciones. Entonces, eso, imagínense que se traslada no solamente a ese sector, sino a todos los otros, pues puede generar, creo que, un impacto negativo tremendo, que es muy distinto a promover la industria nacional a que sea más eficiente.
Eso es muy distinto, ¿no? Claro que sí. Víctor Alburquerque, hay un tema que me parece capital en cualquier Estado, que es la continuidad de las políticas públicas. ¿Qué ha escuchado usted en ese sentido? Porque, por ejemplo, en el gobierno actual de Transición anuncia que su mayor inversión en infraestructura será para financiar una nueva carretera central que vaya desde Cieneguilla hasta el Valle del Mantaro en 2 horas, 11.500 millones de soles. ¿Tenemos garantías de que quien gane el poder y lo ejerza del 28 de julio mantendrá estas inversiones? ¿Ha escuchado usted compromisos serios en ese sentido de no querer comenzar todo desde cero, descuidando lo que se había avanzado antes? Fernando, creo que si uno solamente analiza el proyecto y le quita toda la connotación del financiamiento o los esquemas que están detrás, en general creo que es algo que ha permitido en otros países un nivel de desarrollo importante en nuestras provincias, ¿no? Acercarnos. Estamos tan cerca del centro del país, del Valle del Mantaro, y que se pueda conseguir un nivel de fluidez con el centro del país y llegando esos productos hacia los mercados más en la costa de manera rápida, ágil. Sin duda sería tremendo. Eso ha sucedido en muchos lados en que se han gestionado este tipo de inversiones. Comparto tu preocupación por el lado del cómo. El cómo, si tenemos los recursos efectivamente. Se están planteando muchos esquemas relacionados con financiamiento, con hacer proyectos con los gobiernos, así como se hizo los Juegos Panamericanos, ¿no? Se han firmado con los gobiernos del Reino Unido, con Francia, se está trabajando estos esquemas. Pero no olvidemos que lo que nos dan esos gobiernos es asistencia técnica y acompañarnos a que los procesos de inversión sean transparentes. Pero no nos dicen, esos esquemas gobierno a gobierno no apuntan para nada al tema de financiamiento, sigue siendo obra pública, es decir, con los impuestos que nosotros pagamos, todos. Entonces, ese es un riesgo porque no está creciendo de alguna manera la recaudación fiscal y las demandas son muy fuertes. Yo comprendo que se hayan usado estos esquemas de gobierno a gobierno, sobre todo en un contexto en el que había tanta preocupación y tensiones por los casos de corrupción. Y en ese contexto, desafortunadamente, las concesiones, o no, las asociaciones público-privadas se convirtieron en malas palabras, ¿no? En general, porque uno decía concesión, no, ahí va a haber algo, seguramente. Bueno, esperemos entonces ver que haya madurez para mantener los proyectos viables y una política económica que satisfaga lo que usted ha mencionado como la necesidad prioritaria, que es el empleo. Omar, podemos poner punto final a nuestro programa. Claro que sí, muchísimas gracias, Víctor. Víctor Alburquerque, director de análisis sectorial de Apoyo Consultoría. Son, Fernando, ya las 9